Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. Porque el ayuno intermitente es más eficaz combinado con la dieta cetogénica. 3 de julio de 2018 por el Dr. Mercola. El ayuno es una poderosa herramienta para el rejuvenecimiento y la salud general. Las investigaciones muestran que el ayuno es una poderosa herramienta de estilo de vida para combatir la obesidad, la resistencia a la insulina y los problemas de salud relacionados, incluido el cáncer. La razón de esto es porque cuando la autofagia aumenta, su cuerpo comienza a descomponerse y reciclar proteínas viejas, incluida la proteína beta-amiloide en el cerebro, que se cree que contribuye al Alzheimer. Luego, durante la fase de realimentación, aumenta la hormona del crecimiento, lo que impulsa la reconstrucción de nuevas proteínas y células. En otras palabras, reactiva y acelera el ciclo de renovación natural de tu cuerpo. Mientras que el ayuno solo con agua puede ser extremadamente beneficioso para aquellos que luchan con exceso de peso y o diabetes tipo 2, el cumplimiento puede ser difícil. Afortunadamente, la investigación ha confirmado que resultados similares, aunque no tan profundos, pueden lograrse a través del ayuno intermitente, es decir, siguiendo un horario de comida en el que ayunas durante al menos 16 horas todos los días y comiendo todas tus comidas en 8 semanas consecutivas horas. También hay otros planes de ayuno intermitente en los que reduce drásticamente sus calorías durante un cierto número de días cada semana, mientras que come normalmente durante el resto. El plan de ayuno intermitente de 5-2 es uno de esos ejemplos. La dieta de imitación en ayunas, desarrollada para igualar los efectos del ayuno solo con agua, es otra. La mayoría, si no todos, de estos planes tienen beneficios similares, que incluyen. Nuevas investigaciones cuestionan la efectividad del ayuno intermitente cuando se come de manera deficiente. Si bien el ayuno intermitente puede sonar como una panacea contra la mala salud y el exceso de peso, puede que por sí solo no le proporcione todos estos beneficios. La calidad de su dieta juega un papel importante si está buscando algo más que la mera pérdida de peso. Más específicamente, investigaciones recientes resaltan la importancia de la cetosis nutricional cuando ayunas intermitentemente. El estudio, en cuestión, examinó los efectos del ayuno intermitente sobre la pérdida de peso y los parámetros de riesgo de enfermedad metabólica en 23 voluntarios obesos. El estudio duró 3 meses. Entre las 10 am y las 6 pm, a los participantes se les permitió comer lo que quisieran en cualquier cantidad. Durante las 16 horas restantes, solo se les permitió beber agua o bebidas sin calorías. Los resultados luego se compararon con un grupo de control de no intervención de un ensayo previo de ayuno. En general, los participantes consumieron 350 calorías menos por día y perdieron poco menos del 3% de su peso corporal. La presión sanguínea sistólica también cayó alrededor de 7 mmHg, en comparación con el grupo de control histórico. La autora principal, Crystal Arady, profesora asociada de la Universidad de Illinois en Chicago, comentó los resultados. 10. El mensaje final de este estudio es que hay opciones para perder peso que no incluyen el conteo de calorías o la eliminación de ciertos alimentos. Si bien estos hallazgos son similares a otros estudios intermitentes de ayuno, la pérdida de peso de los participantes fue levemente inferior a la observada en otros estudios. Los ensayos de ayuno de días alternos y el plan de ayuno de 5-2 han encontrado que las personas pierden entre 3 y 8% en 8 a 52 semanas. Según los autores, especulamos que esta diferencia en la pérdida de peso se debe a una mayor restricción calórica general lograda con otras formas de ayuno intermitente. Si bien esto puede parecer lo suficientemente bueno, hay un detalle importante que debe abordarse. Aunque los participantes bajaron de peso, otros parámetros metabólicos de salud no mejoraron significativamente en comparación con los controles sin tratamiento, incluida la masa grasa visceral, la presión arterial diastólica, el colesterol LDL, el colesterol HDL, los triglicéridos, la glucosa en ayunas y la insulina en ayunas. La pérdida de peso sola no solucionará sus problemas de salud. Como mencioné repetidamente, uno de los beneficios clave del ayuno intermitente es la normalización de los niveles de glucosa e insulina, junto con muchas otras medidas biológicas, incluidas todas las mencionadas anteriormente, y eso simplemente no sucedió aquí. La pregunta es ¿por qué? Creo que la respuesta es bastante obvia, basada en la evidencia. Los participantes no fueron instruidos para alterar lo que comieron, y si se parecieran a la mayoría de los estadounidenses, una gran parte de su dieta probablemente sea comida procesada y probablemente incluso comida rápida. El tema de las elecciones de alimentos fue un punto difícil para mí cuando entrevisté a Brady sobre su dieta de ayuno de días alternos en 2014. Ese plan en particular consiste en comer solo 500 calorías cada 2 días, pero,
Qué forma toman esas calorías depende del individuo. En ese momento, hice hincapié en la importancia de comer una dieta alta en grasas saludables, moderada en proteínas con cantidades ilimitadas de vegetales frescos para optimizar la salud general en cualquier programa intermitente de ayuno. El motivo de mi objeción a no incluir pautas específicas sobre las elecciones de alimentos fue exactamente lo que muestra su último estudio, a menos que también equilibre sus proporciones de macronutrientes. Podría perder peso pero renunciará a muchos de los beneficios de salud más importantes. Si pierde peso pero no mueve la aguja sobre la glucosa, la insulina y otros parámetros de riesgo de la enfermedad, entonces el beneficio es poco más que cosmético. Para una salud óptima, combine el ayuno intermitente con la cetosis nutricional cíclica. Entonces, aunque el estudio presentado presenta el ayuno intermitente como un método exitoso de pérdida de peso, desde mi punto de vista realmente destaca la importancia de combinar el ayuno intermitente con la cetosis nutricional cíclica. La dieta cetogénica proporciona muchos de los mismos beneficios de salud asociados con el ayuno intermitente, mencionado anteriormente, y cuando se realizan juntos, la mayoría de las personas experimentarán mejoras significativas en su salud, incluida la pérdida de peso, que es más que un efecto secundario inevitable de las mejoras metabólicas que ocurren, pero otros beneficios tales como mejora de la sensibilidad a la insulina, que es clave para prevenir la resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y enfermedades relacionadas. Los estudios han demostrado que los diabéticos que siguen una dieta cetogénica son capaces de reducir significativamente su dependencia de los medicamentos para la diabetes. Muchos incluso han logrado revertir su diabetes de esta manera. 11. Tener un nivel de insulina saludable también reducirá el riesgo de Alzheimer, ya que la demencia y la resistencia a la insulina están estrechamente relacionadas. Aumento de la masa muscular. Las cetonas son estructuralmente similares a los aminoácidos de cadena ramificada, y dado que tienden a metabolizarse preferentemente, evitan los aminoácidos de cadena ramificada que tengas, promoviendo así la masa muscular. Inflamación reducida. Su cuerpo está diseñado para tener la flexibilidad metabólica para usar azúcar y grasa como fuentes de combustible. Sin embargo, se prefiere la grasa ya que genera muchas menos especies reactivas de oxígeno y radicales libres secundarios cuando se quema. Por lo tanto, al eliminar el azúcar de su dieta, usted disminuye significativamente su riesgo de inflamación crónica. Reducción del riesgo de cáncer. Creo que la cetosis cíclica es una intervención revolucionaria que puede reducir significativamente el riesgo de convertirse en una estadística de cáncer, por la sencilla razón de que las células cancerosas carecen de la flexibilidad metabólica para usar cetonas para sus necesidades energéticas, que pueden ser sus células normales. Una vez que su cuerpo entra en la cetosis nutricional, las células cancerosas ya no tienen una fuente de nutrición disponible y esencialmente se mueren de hambre antes de que puedan convertirse en un problema. Aumento de la longevidad. La cetosis evita la degradación de proteínas, que es una de las razones por las que puede sobrevivir durante mucho tiempo sin alimentos. Al igual que la restricción calórica, ayuno, las cetonas también ayudan a eliminar el mal funcionamiento de las células inmunes. 13. Y reducen el IF1, que regula las vías de crecimiento y los genes de crecimiento, y desempeña un papel importante en el envejecimiento y la autofagia y la mitofagia. El metabolismo de la cetona también aumenta el potencial redox negativo de su familia de moléculas redox de la coenzima Na, que ayuda a controlar el daño oxidativo al aumentar el NADH y promover la transcripción de las enzimas de las vías antioxidantes a través de la activación de FOXO3A.14. En pocas palabras, el metabolismo de la cetona reduce efectivamente el daño oxidativo, lo que se traduce en una mejor salud y longevidad. La falta de azúcar también ayuda a explicar por qué la dieta cetogénica se asocia con la extensión de la vida. El azúcar es un acelerador muy potente del envejecimiento y la muerte prematura, en parte mediante la activación de dos genes conocidos como RAS y K, que se sabe que aceleran el envejecimiento. 15. Una tercera razón tiene que ver con el hecho de que tanto la restricción calórica como el ayuno intermitente inhibir la vía de mTOR, que se ha demostrado que juega un papel importante en la extensión de la vida. Pérdida de peso. Si está tratando de perder peso, una dieta cetogénica es una de las mejores maneras de hacerlo, ya que ayuda a acceder a su grasa corporal para poder desprenderse. En un estudio, 16 sujetos obesos recibieron una dieta cetogénica baja en carbohidratos y una dieta baja en grasas. Después de 24 semanas, los investigadores notaron que el grupo bajo en carbohidratos perdió más peso, 9,4 kilogramos, 20,7 libras, en comparación con el grupo bajo en grasas, 4,8 kilogramos, 10,5 libras. Incluso mi propio cuerpo pude sentir los beneficios de seguir una dieta cetogénica. Cuando comencé, mi peso bajó de 180 a 164 libras, a pesar de comer de 2.500 a 3.000 calorías por día. Desde entonces,
Aumenté mi consumo de 3.500 a 4.000 calorías solo para mantener mi peso ideal. Porque la cetosis cíclica. Una dieta cetogénica y el ayuno intermitente permiten que su cuerpo cambie del azúcar a la quema de grasa, una importante flexibilidad metabólica que a su vez promueve el funcionamiento óptimo de todas las células y sistemas de su cuerpo. Y, aunque hay evidencia que apoya cualquiera de estos como estrategias independientes, me parece claro que combinarlos generará los mejores resultados en general. Como hay advertencias con ayuno intermitente, como la importancia de comer alimentos sanos enteros o mínimamente procesados cuando comes, también hay advertencias en lo que respecta a la cetosis nutricional. La mayoría de las personas cree que el keto continuo es la clave del éxito, pero la creciente evidencia sugiere que este no es el caso. Esta es la razón por la cual el programa de terapia metabólica mitocondrial, MMT, detallado en mi libro, Fat for Fuel, enfatiza la cetosis cíclica. Hay al menos dos razones importantes para el enfoque pulsado. La insulina suprime la glucogénesis hepática, es decir, la producción de glucosa por el hígado. Cuando la insulina se suprime crónicamente a largo plazo, el hígado comienza a compensar el déficit al producir más glucosa. Como resultado, su nivel de azúcar en la sangre puede comenzar a aumentar a pesar de que no está comiendo ningún carbohidrato. En esta situación, comer carbohidratos en realidad reducirá el nivel de azúcar en la sangre, ya que los carbohidratos activarán la insulina, que luego suprimirá la producción de glucosa del hígado. La supresión crónica a largo plazo de la insulina es un estado metabólico insalubre que se puede evitar fácilmente ciclando dentro y fuera del feto. Más importante aún, muchos de los beneficios metabólicos asociados con la cetosis nutricional en general ocurren en realidad durante la fase de realimentación. Durante la fase de ayuno, se produce la eliminación del contenido de células y células dañadas, pero el proceso de rejuvenecimiento real tiene lugar durante la realimentación. En otras palabras, las células y los tejidos se reconstruyen y restauran a un estado saludable una vez que aumenta la ingesta de carbohidratos netos. El rejuvenecimiento que ocurre durante la realimentación es también una de las razones por las que el ayuno intermitente es tan beneficioso, ya que estás pedaleando entre la fiesta y la hambruna. ¿Cómo implementar el keto cíclico y el ayuno? Para reiterar, el ayuno y la cetosis nutricional proporcionan muchos de los mismos beneficios, y ambos funcionan mejor cuando se implementan de forma pulsátil. Juntos, creo que el keto cíclico y el ayuno intermitente es una combinación casi inmejorable capaz de maximizar realmente los beneficios para la salud de ambos. Si bien los detalles se proporcionan en grasa para combustible, aquí hay un resumen de cómo implementar estas dos estrategias como un programa de salud cohesivo. 1. Implemente un horario de ayuno intermitente, coma todas sus comidas, ya sea desayuno y almuerzo, o almuerzo y cena, dentro de un horario de 8 horas cada día. Rápido por las 16 horas restantes. Si todo esto es nuevo para usted y la idea de realizar cambios en su dieta y hábitos alimenticios parece demasiado desalentadora, simplemente comience por comer su dieta regular en este horario programado. Una vez que esto se haya convertido en rutina, continúe con la implementación de la dieta cetogénica, paso 2, seguido del componente cíclico, paso 3. Puede sentirse cómodo sabiendo que una vez que llegue al paso 3, podrá realizar un ciclo semanal de algunos de sus carbohidratos saludables favoritos. Si desea maximizar aún más los beneficios para la salud del ayuno, considere graduarse para hacer ayunos de 5 días con solo agua regularmente. Lo hago de 3 a 4 veces al año. Para hacer que el proceso sea más fácil, vaya subiendo lentamente hasta el punto en que está ayunando durante 20 horas al día y comiendo sus 2 comidas en tan solo 4 horas. Después de un mes de hacer esto, realizar un ayuno de agua de 5 días no será tan difícil. 2. Cambia a una dieta cetogénica hasta que pueda crear cetonas medibles. La clave de 3 partes es 1. Restringir carbohidratos netos, carbohidratos totales menos fibra, a 20 a 50 gramos por día. 2. Reemplazar los carbohidratos perdidos con grasas saludables por lo que está obteniendo entre 50 y 85% de sus calorías diarias de grasa. Y 3. Limita la proteína al medio gramo de proteína por libra de masa corporal magra. Para determinar su masa corporal magra, resta el porcentaje de grasa corporal de 100, luego multiplique ese porcentaje por su peso actual. Las verduras, que están cargadas con fibra, se pueden comer sin restricciones. Las principales fuentes de carbohidratos que se deben cortar son los cereales y todas las formas de azúcar, incluidas las frutas con alto contenido de fructosa. Los carbohidratos netos sanos se reiniciarán una vez que haya ingresado la cetosis. Ejemplos de fuentes de grasas saludables incluyen aguacates, aceite de coco, omega 3 de origen animal de pescado graso, mantequilla, nueces crudas. La macadamia y las pacanas son ideales ya que son ricas en grasas saludables y bajas en proteínas, semillas,
aceitunas y aceite de oliva, productos de animales alimentados con pasto, aceite MCT, manteca de cacao crudo y yemas de huevo orgánicas pasturadas. Evite todas las grasas trans y aceites vegetales poliinsaturados altamente refinados. Agregar estas grasas dañinas puede causar más daño que el exceso de carbohidratos, por lo que el hecho de que un artículo tenga un alto contenido de grasa no significa que deba comerlo. Mantenga estas proporciones de carbohidratos netos, grasas y proteínas hasta que haya alcanzado la cetosis y su cuerpo esté quemando grasa como combustible. Las tiras de prueba de keto pueden usarse para confirmar que está en cetosis, definida como tener cetonas en sangre en el rango de 0.5 a 3.0 mol. Tenga en cuenta que la precisión es importante cuando se trata de estas proporciones de nutrientes. Demasiados carbohidratos netos evitarán eficazmente la cetosis, ya que su cuerpo usará primero cualquier glucosa disponible, ya que es un combustible de combustión mucho más rápida. Dado que es prácticamente imposible estimar con precisión la cantidad de grasa, carbohidratos netos y proteínas en una comida determinada, asegúrense de tener a mano algunas herramientas básicas de medición y rastreo. Esto incluye una báscula de cocina, tazas de medir y un rastreador de nutrientes. 3. Una vez que hayas confirmado que estás en la cetosis, comienza a andar dentro y fuera del keto agregando cantidades más altas de carbohidratos netos, 1 o 2 veces por semana. Como recomendación general, triplique la cantidad de carbohidratos netos en estos días con alto contenido de carbohidratos. Tenga en cuenta que puede tomar de unas semanas a unos meses antes de que su cuerpo pueda volver a quemar grasas de manera efectiva. Una vez más, entrar y salir cíclicamente de la cetosis nutricional maximizará los beneficios biológicos de la regeneración y regeneración celular, mientras minimiza los inconvenientes potenciales del keto continuo. Aunque en esta etapa se permiten cantidades más altas de carbohidratos netos 1 o 2 veces a la semana, le aconsejo que siga siendo consciente de lo que es saludable y lo que no. Lo ideal sería renunciar a las papas fritas y los bagels, y concentrarse en agregar alternativas más saludables, como los almidones resistentes a la digestión. Los alimentos ricos en carbohidratos netos, como las papas, el arroz, el pan y la pasta, se vuelven más resistentes a la digestión cuando se cocinan, se enfrían y se vuelven a calentar, y esta es una forma de hacer que esas indulgencias sean un poco más saludables. Para obtener más información acerca de esto, consulte este simple truco puede minimizar el daño causado por los carbohidratos no saludables.